Si eres campana, seré badajo. Si eres globo, seré yo el gas. Si eres cecina, seré tasajo. Si eres la sota, seré yo el as. Si eres... Buenas noches, gente bonita. Bienvenidos a su sección favorita de noticias. El día de hoy con la noticia de que se funda la Liga Comunista 23 de septiembre. Pero, ¿cuáles fueron las causas? La injusticia social en México. Muchos grupos guerrilleros surgieron porque existían problemas como la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso de derecho básico. Organizaciones como el Partido de los Pobres y la ACNR luchaban por los derechos del territorio, el acceso a la educación, a la alimentación y por terminar con la injusticia social. Estas condiciones motivaron a jóvenes y a campesinos a organizarse. También la represión del gobierno mexicano. El Estado respondió con violencia contra los movimientos sociales y estudiantiles, lo cual se puede ver o se demuestra en el 2 de octubre de 1968 y el halconazo del 10 de julio de 1971, hechos que demostraron que el gobierno no toleraba la disidencia. También la influencia del movimiento de guerrilleros anteriores, los ataques guerrilleros en Chihuahua, especialmente el asalto al cuartel de Madera en 1965, dirigido por Arturo Gámez y Pablo Gómez, se convirtieron en un símbolo de resistencia. La valentía de estos guerrilleros inspiró a otros jóvenes a continuar con la lucha revolucionaria. Qué bárbaro, de verdad. La necesidad de unir a los grupos guerrilleros, también porque existían varias organizaciones armadas en diferentes partes del país. Raúl Ramos Zavala propuso unirlas en un solo frente para aumentar su impacto social y conseguir más recursos. Después Ignacio Salas Obregón continuó este proyecto de unificación, lo que finalmente llevó a la creación de esta liga. La influencia de las ideas marxistas y comunistas fueron la base ideológica. Sus integrantes buscaban liberar al proletariado y establecer un gobierno socialista mediante huelgas, protestas y guerrillas. La oposición al sistema político y económico existente. Los miembros de la Liga consideraban que el régimen burgués oprimía a obreros y campesinos. Por eso buscaban transformar el sistema político y económico mexicano mediante una revolución. Pero, ¿cuáles eran las demandas que pedía esta Liga? Querían luchar contra la injusticia social principalmente, defender los derechos del pueblo, como tener acceso a la educación, a la alimentación y a los derechos territoriales. También la liberación al proletariado. Querían acabar con la explotación de la clase trabajadora y defender a los obreros campesinos. Instaurar un gobierno socialista y comunista. Su objetivo político era reemplazar el régimen existente por un gobierno basado en las ideas marxistas y leninistas. Erradicar los regímenes burgueses. ¿Cuáles fueron las formas liberar a los presos políticos? Buscaban conseguir la libertad de personas encarceladas por motivos políticos, incluidos mediante el intercambio de prisioneros, forma principal de realizar protestas y huelgas, llevar a cabo la lucha armada o guerra de guerrillas, defender la libertad y los derechos humanos y principalmente construir un México oposición al régimen. Ataques armados, secuestros a empresarios, expropiaciones de materiales y monetarias, liberación de presos políticos mediante intercambio de prisioneros, difusión de propagación política, organización y unificación de grupos guerrilleros y por último la defensa armada. Consideraban que ante la falta de diálogo el gobierno era necesario recurrir a las armas para luchar por un México justo. Nos acaban de informar que el país se encuentra bajo una serie de políticas represivas orquestadas por los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez. En México se está viviendo una crisis de derechos humanos y restricciones a las libertades democráticas derivadas de las políticas represivas implementadas por estos gobiernos, solo para combatir cualquier movimiento social o indicio de organización social, reprimiendo, torturando y desapareciendo a diversas personas. Como resultado, varios colectivos optaron por constituirse como movimientos armados después de agotar las vías legales y ante la falta de una respuesta por parte de las autoridades.
Tras la publicación del periódico clandestino donde se informa sobre los diversos ataques o acciones de algunos grupos de guerrilleros, la respuesta del gobierno fue crear un plan para lograr la destrucción de la Liga Comunista 23 y la aprehensión de sus integrantes. Para ello se estableció una brigada conformada por 240 elementos de 7 corporaciones, cuya finalidad común era perseguir y eliminar a los integrantes de la LC-23S, así como cualquier persona o movimiento de protesta contra el régimen. En consecuencia, los policías militares y demás autoridades estatales y municipales tomaron diversas medidas represivas, entre ellas detenciones ilegales, violencia, tortura física, desaparición forzada y desaparición forzada por transitoria. De esta manera, más de 600 integrantes de la liguilla comunista sufrieron violaciones graves a sus derechos humanos, así como también la destrucción de la organización, utilizando todos los medios posibles. Además de que les hicieron interrogatorios donde los torturaron con el fin de que dieran información sobre los levantamientos armados. Como ven, esta es la respuesta ante el gobierno. Nos llegan más reportes sobre el impacto social y cultural que dejó la Liga Comunista del 23 de septiembre. En el aspecto del arte, básicamente es una propaganda clandestina y resistencial. El periódico Madera busca interpretar la realidad social, económica y política de México. No pretende ser un diario informativo neutral, sino un instrumento ideológico para convencer a la población de que la vía pacífica estaba agotada. Afirman que las instituciones públicas, las leyes y las fuerzas armadas existen únicamente para proteger los intereses de los empresarios y explotar a los trabajadores. Interpretan que la única forma real de transformar la sociedad y liberar al proletariado era mediante una revolución radical y armada. Ven la violencia revolucionaria como una respuesta legítima y obligatoria ante la violencia del Estado. En el ámbito cultural, la Liga no era solo teórica, sino activista. Realizan un trabajo de base intenso, promoviendo huelgas económicas y políticas para politizar a la sociedad y allanar el camino hacia la guerrilla urbana. También destaca su independencia radical. A diferencia de otros movimientos de la época, la LC-23S se caracterizó por su independencia y por no recibir entrenamiento ni financiamiento extranjero, formando una cultura de autosuficiencia. Mientras tanto, en la música, el país vivía una profunda división entre el control mediático gubernamental y los movimientos contraculturales. Entre ellos se destacó el rock y la trova latinoamericana, cuyas letras denunciaban el autoritarismo y la opresión en el continente. Asimismo, surgió una producción clandestina impulsada por los propios militares presos. Un ejemplo icónico fue el grupo Los Maderas, interpretado por un miembro de la Liga Comunista 23 de septiembre, presos en el penal de Oblatos, Jalisco. En 1975 grabaron clandestinamente en un cassette el álbum Compa Enrique, mezclando canciones de lucha con fragmentos de textos marxistas.